Bueno, Saluda María Eva, buenas tardes a todos, muy bien. bienvenidos. Buenas tardes a todos, a todas, a todas. Les doy la bienvenida, en especial a Walter, que va a ser nuestra compañía disertante en el día de hoy. Y bueno, esta tarde vamos a trabajar este tema. Venimos organizándonos desde hace un año, construyéndonos como grupo de zona oeste del Gran Buenos Aires, del movimiento de la Revolución de las Viejas. Y damos gracias a todos, todos y todes los que han decidido participar. Esto es parte de una construcción colectiva que tiene como objetivo conocer la vida, conocernos, ver qué nos pasa a cada una y a todos los demás. Hoy vamos a trabajar segundo conversatorio. Reflexionemos juntos sobre sexualidades, disidencias y vejeces. Quiero decir que a Walter lo conozco, nos conocemos como colegas desde hace muchos años, nos conocemos por la profesión y agradeceré siempre haberlo encontrado en mi camino. Es un ser maravilloso, muy sensible, muy querible, como compañero, como colega, como persona. Así que bienvenido y ahora contaré algunos de sus recorridos en el ámbito académico. Walter Girihuela es doctor en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Luján, es licenciado en Trabajo Social con especialización en Desarrollo de Comunidades, profesor asociado ordinario del Departamento de Ciencias Sociales y profesor adjunto interino del Departamento de Tecnología de la Universidad Nacional de Luján, docente responsable de las asignaturas Trabajo Social 2 y Enfermería Gerontológica para las carreras de licenciatura en Trabajo Social y licenciatura en Enfermería, respectivamente, y del Seminario Optativo Diversidades Sexuales e Historias de Vida. Es profesor del Seminario Ciudadanía y Políticas Públicas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres a lo largo de la vida, de la Maestría y Especialización en Estudios de las Mujeres y de Género de la Universidad Nacional de Luján, director de proyectos de investigación en el área de disidencias sexuales, autor de libros, capítulos de libros y artículos publicados en revistas científicas y profesionales. Walter, te vamos a escuchar con toda atención, vamos a pensar, a reflexionar y a crecer juntos, juntas, juntes. Bienvenido, adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Yo por una cuestión de economía de palabras, si estamos de acuerdo, me voy a dirigir en un genérico femenino. Digo, por dos cuestiones. Primero, pues son mayoría femenina. Segundo, para que los que no somos femeninos recordemos el impacto que es haber tenido el privilegio de haber sido nombrados cuando no somos nombrados y toda esta cuestión. Así que, pero... en primer lugar, quiero agradecerle mucho la invitación a Mónica, la paciencia infinita con las cuestiones de tecnología y de mails de estos días y demás, y a María Eva básicamente por lo mismo que ella dijo, pero para el otro lado. Digo, yo la conozco hace muchísimo, de hecho fue con una de las primeras personas que yo di una charla cuando ya estaba en Morón por fuera de la academia. Yo laburé siempre, trabajé siempre con personas en geriatría, básicamente, y con otros temas y demás, y eso es fue lo que me llevó a después a ponerme a trabajar con disidencias sexuales en la vejez y después con disidencias sexuales en general, pero ya desde ese momento la conocí a María Eva y nos fue cruzando la profesión, la vida. El último encuentro antes de la pandemia físico fue de un viaje que yo la encontré, la pasé a buscar por Morón, que venía de Luján, y llegamos hasta la Jaureche. Hasta, creo, fue 1 hora y 45 proyectos duró más o menos el, el viaje, así que digo, pero la verdad que a mí me alegra soberanamente el hecho de que hoy el grupo, me alegran dos cosas, que exista un grupo que se llama la Revolución de las Viejas, varias cosas me alegran, por suerte, que la Revolución de las Viejas esté hablando de sexualidad, me parece un golazo, porque la verdad que los que venimos hablando de estos temas
en la academia nos miran como medio como bichos raros y afuera casi ni se habla y sin embargo se vive, se sufre, se goza y demás, y me parece que es un golazo que podamos estar haciendo esto. Así que, y algo que le decía María Eva ayer, charlando un poco, y que lo voy a decir para empezar, para sacarlo, tiene algo de reparador para que además el tema de la sexualidad en la vejez, desde un enfoque de disidencias, esté tratado acá, tiene mucho de reparador para quienes tuvimos que padecer cuestiones que tienen que ver con orientaciones sexogenéricas disidentes y que hoy estemos charlándolo así un viernes, no, un sábado, estoy perdido, sábado de la tarde, tranquilos. Así que bueno, muchas gracias por todo eso. Yo les cuento un poco qué pensé más o menos para el encuentro de hoy. En principio, hacer algunos comentarios sobre qué es esto de la vejez y la sexualidad, el proceso de envejecimiento y la sexualidad, y básicamente desde un enfoque desde las disidencias sexuales, para que después podamos abrir a charlar, discutir, intercambiar las cosas que vamos pensando. Estas reflexiones vienen, como les decía, por doble vía. Por un lado, por el ejercicio efectivo profesional. Yo trabajé muchos años en geriatría y me impresionó siempre cómo el tema de la sexualidad era un no dicho institucionalmente y muy dicho entre las personas que vivían en el geriátrico. Era un tema recurrente que volvía por lo general en forma de chiste, de chanza, de broma, con todas las comillas que le podemos poner a la palabra broma, pero a las instituciones se les complicaba, y se les complicaba mucho. Yo les estoy hablando de fines de los 90 esto, cuando yo empecé a trabajar, y me acuerdo que en uno de los geriátricos que yo trabajaba, PAMI dependiente, o sea, un geriátrico privado, pero que contrataba la totalidad del servicio por PAMI, me acuerdo que no había habitaciones que sean compartidas para parejas, ¿no? Entonces, cuando empezamos con el tema, yo empecé a decir que sería importante y demás. Después de mucho pelear, pudimos abrir habitaciones matrimoniales. Y era así, matrimoniales. Y cuando digo matrimoniales es para matrimonios, ¿no? Venía todo más o menos tranquilo, hasta que, fines de los 90, viene una pareja de dos mujeres, cuando todavía esto estaba muy vivido, pero muy poco dicho. Todavía no teníamos ley, todavía no teníamos siquiera unión civil. Entonces yo, nada, voy a la institución y pido, che, miren, esa es una pareja, y siempre me acuerdo porque fue una frase muy corta, muy dolorosa y muy significativa. Cuando yo les dije, ellas van a estar en una habitación porque son pareja, me dijeron, mira, Walter, te bancamos que sean matrimoniales, pero con esto no nos jodas, cosas normales nomás. Y esa fue la respuesta. Tuvimos que intervenir a través de hacer un par de presentaciones, de denuncias, Ellas pudieron compartir la habitación, yo me quedé sin trabajo. Pero bueno, son gajes del oficio, y listo. Con María Eva compartimos profesión también, así que sabemos que viene en el combo, además cuando uno decide pararse en un lugar y demás. Y a mí me parece interesante pensar entonces que no hay una sola forma de pensar que es llegar a la vejez, estar en situación de vejez, ser viejo, ser vieja, como lo querramos llamar, y que estamos en un momento realmente inédito, jugando un poco con la forma en que se llama esta agrupación que organiza hoy este encuentro. Es un momento revolucionario, claramente, me parece. Me parece que en el tema que nos compete a nosotros, por tres cuestiones. Porque hay un nuevo modo de ver a la vejez, digo, sin aburrirlos mucho, sin aburrirlas mucho, perdón. La vejez en términos de, sabemos que es una construcción social, que hay distintas formas de nombrarlo, que antes eran viejos a determinada edad y ahora son mayores, y que una cosa es la categoría teórica y otra es cuando nosotros vivimos la vejez. Yo hace 20 años atrás, para mí alguien de 40 años era viejo, y ahora digo, mira este pibe, ¿no? Y así sucesivamente. Pero hay una nueva forma de mirar la vejez, y hay una cuestión de mirada, incluso en términos de política pública, inédita, nueva, que tiene que ver con la masividad que va tomando este fenómeno. Pensemos que en la Argentina, con el censo viejo, que por
por la nueva pandemia no pudimos, por la pandemia no pudimos hacer el año pasado, estamos hablando de 10 millones, un poco más, casi 11 millones de personas mayores, o sea, en situación de vejez, de las cuales la mitad viven entre ciudad y provincia, un número impresionante. Y si lo pensamos en términos mundiales, para el 2050, en términos históricos, esto es ya literalmente ya, por primera vez en la historia va a haber más niños que viejos. Y eso es un pateo en la cabeza de todos nosotros en términos de diseño de políticas, de diseño de ciudades. No digo, yo cuando se lo cuento esto, se lo comento a los alumnos en la universidad, digo que en vez de un sol para los niños va a haber un sol para los viejos, digo básicamente, pero así de impactante, digo, me parece que va a ser. Pero entonces decíamos, hay una nueva manera de ver la vejez, una nueva manera de ver la sexualidad que ya está como bastante más transitada, me parece que, y en esto creo que fuertemente tiene que ver la revolución de las pibas, de las cuales creo que además son las herederas naturales de la revolución de las ancestras, de las más grandes que vinieron peleándola. Esto no sale de un repollo, digo, y creo que las chicas lo saben fuertemente. Digo, creo que saben cómo tuvieron, y nunca mejor dicho, cómo tuvieron que ponerle el cuerpo a esto, las mujeres, y cómo ahí se llevaron pedazos de sus vidas, literalmente. Pero esto implicó un nuevo modo de ver la sexualidad, sin duda, y una nueva forma de mirar las disidencias, la diversidad sexual, el no ser heterosexual. Digo, y en este último término, que es en el que más nos vamos a centrar, es como donde más se ve esto en los últimos tiempos, ¿no? Digo, la idea de que no solo son dos géneros, de que esto puede ir modificándose del deseo, es una cosa nueva. Ahora, hay una cuestión que sí es bien interesante, que el tema que nos convoca acá tiene dos de esos tres temas en pleno auge, el tema de la vejez y el tema de la disidencia. Y es un tema que por los dos lados sigue teniendo prejuicios. ¿Sí? Si nosotros escuchamos o volvemos a mirar lo que pasó cuando fue todo el lío con, con las vacunas, con lo de Ginés y demás, si miramos las notas periodísticas, ¿sí? Fíjense que cuando los foristas, un grupo de foristas, por supuesto, ¿no? Empiezan a opinar sobre la situación, y hay un poco de lío, que yo cuánto, y empiezan a pegarle, después discutimos si justamente o no, a lo que dijo Beatriz Arlo. Pero fíjense por dónde le pegan. Esta vieja, no le pegan por la animalada que dijo, no le pegan porque, che, ahí no hubo abajo de la mesa, linda, eso fue una estrategia publicitaria, le pegan por la edad. Digo, y está tan instalado que ni lo vemos, ¿no? Que pasa como por arriba, esta vieja dijo esto, ¿qué tiene que ver la edad acá? ¿No? Digo, no tiene que ver. Muy probablemente algunos personajes, independientemente de su edad, hubieran dicho lo mismo, ¿no? Entonces hay como un doble prejuicio ahí que tiene que ver con edad y tiene que ver con sexualidad, por otro lado, disidente. A mí lo que me gusta siempre marcar es que en eso se juega una serie de contradicciones que son tan evidentes que no las vemos, valga la paradoja, ¿no? Si nos ponemos a pensar, cuando pensamos en personas viejas, decimos que son asexuados y asexuadas, pero además son viejos verdes y viejas verdes. Vos decís, pero ¿cómo? Si sos asexuada no puedes ser vieja verde a la vez. Pero sí, digo, cualquier piña discursiva, cualquier forma para decirlo, viene bien. Y esto me parece que queda en evidencia en un montón de otras cuestiones. Todos los viejos y todas las viejas son pasivos y pasivas, pero por otro lado son inquietos, no pueden estar solos. Pero ¿cómo? ¿Son pasivos o son activos? ¿Son asexuados o son verdes? ¿Viven siempre en el pasado y solo recuerdan el pasado o se olvidan de todo? Me parece que el chiste, no el chiste, el daño ahí es que salen a pegar, no importa, y digo, y ahí es donde se ve que es un prejuicio. ¿No? Digo, en esta idea que son asexuados pero verdes, pasivos pero inquietos. La cosa es a ver, como gerontofobia, por llamarlo de alguna manera, o el edadismo o el viejismo que hay en eso desde hace un tiempo. La cuestión es que esto viene cambiando desde hace un tiempo. Venimos llamando la atención, nos viene alertando, y hay un cambio de época que creo que claramente tiene que ver con esto que hablamos del envejecimiento, la extensión de la expectativa de vida,
Digo, hoy sabemos esto que decíamos, que la vejez es un fenómeno fuertemente urbano. Cuando miramos el censo, nos llama poderosamente la atención cuántas personas mayores de 100 años hay. Y entonces empezamos a decir, che, si empezamos a nombrar como viejo una persona de 60, cuando llegamos a los 100 tenemos que pensar en el nombre y demás. Y me parece que eso es interesante. Y por otro lado, lo que decíamos recién, hay otra forma de mirar la sexualidad. La sexualidad ya no es el acto reproductivo sexual. Yo de puro molesto que soy, de puro nerd, traje una definición de sexualidad que decidí tomar de una filósofa vieja, contemporánea, que es Esther Díaz. Para las que no lo conozcan, se las recomiendo fuerte. Es una vieja provocadora, alucinante. Yo siempre cuento la misma anécdota cuando ella hizo la presentación de este libro que se llama La sexualidad y el poder en la Biblioteca Nacional. Yo, presidente del Fans Club, estaba primero en la fila. Primero en la fila es literal, primero en la fila llegué, me senté, y ella, como buena star que es, llegó tarde, toda encuerada, vestida en cuero, una vieja provocadora, alucinante. Queda parada al lado mío y yo nada, más o menos empecé a temblar. Intento pararme para darle el asiento y me dice, ni se te ocurra, pendejo. Me dijo, pero me cortó así en seco. Bueno, y yo traje, para que entendamos de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad, una definición que hace ella en este librito que se llama La sexualidad y el poder, que es una gloria. Yo no debería decir esto porque debe ser ilegal, pero que si quieren se lo puedo pasar a María Eva digital, que lo tengo, así no gastan guita. ¿Sí? Así que si quieren, se los paso. Ella define la sexualidad como un conjunto de prácticas, sobreentendidos, palabras, miradas, normas, reglas y discursos relacionados con el deseo, la genitalidad, los orificios, las eminencias y las mucosas. Las significaciones se hacen extensibles, al cuerpo en general, también a animales y objetos. El imaginario de la sexualidad alcanza asimismo a ciertas músicas, figuras, colores y ademanes. Tiene que ver con algunos ruidos, susurros, gritos, secreciones, silencios. Se prolongan perfumes, olores, texturas y temperaturas. Como verán, básicamente lo que hace de manera muy provocadora y que puede hacerle caer el moño a más de uno y una, es decir algo así como la sexualidad es más o menos todo. Es decir, no es genitalidad solamente, no son los genitales, no es solamente lo que se llama el acto sexual y demás. Y a mí lo que me parece que es central tener en cuenta, porque estamos siendo contemporáneos, para los que nos dedicamos a estudiar esto, es un placer, valga el juego de palabras, pero es genial, que somos contemporáneos de una de las mayores reordenamientos del orden sexual de los últimos tiempos, realmente de los mayores. Hay una valoración de otras cuestiones y de otras cosas que me parece que está bueno tener en cuenta. Y en eso interviene la diversidad sexual, que fue un tema recurrente, preocupante para la argentinidad desde el rosismo para acá. ¿Sí? Para que ustedes se den una idea, digo, para hacerlo muy y no aburrirlos con mucha cuestión histórica, si nos vamos a los inicios de nuestro país, siempre hubo un enorme interés por la reproducción. ¿Sí? Digo, hay máximas de gobierno, que es gobernar es poblar, hay que poblar la Patagonia, políticas públicas que estuvieron pensadas siempre para la pensión para la madre de tantos hijos, incluso hasta cuestiones que tienen que ver más con una práctica cultural, que es el presidente, así en varón, iba a ser padrino en varón del séptimo hijo varón. Esto cambia cuando Cristina dice, a ver, chiquitos, séptima hija mujer también, ¿no? Digo, y es la presidente la que pasa a ser madrina en todo caso, pero digo, hay como una fuerte cuestión que tiene que ver con necesidad de mano de obra. Digo, hoy no es necesitada, no es necesaria la reproducción para el acto sexual para la reproducción. Digo, básicamente se pueden por medios de fertilización, por medios que además en nuestro país están regulados en una política pública, hay una ley que lo dice y demás. Pero antes de esto, en la Argentina siempre fue una preocupación.
¿no? Digo, de hecho, piensen que nuestro país tuvo que importar mano de obra, digo, lo que fueron los procesos migratorios. Todos nosotros, si subimos un poquito en el árbol genealógico, tenemos algún familiar, alguien de otro, ¿cómo es? De otro país y demás, algún inmigrante que lo que se buscaba era esta cuestión, digo, se fomentaba la natalidad y demás. Eh, y en ese lugar se veía el rol de la mujer básicamente como una fábrica de mano de obra. Digo, producía mano de obra, se buscaban, digo, ¿cuál era la política o la práctica sexual no, no condenada? La reproductiva. Digo, era dentro del matrimonio para que tengan pibes, ¿no? Digo, eso es lo que se buscaba. Todo lo que estaba por fuera de esa práctica era identificado como enfermo, delictivo o anormal, del tipo que sea. Y ahí las disidencias se llevaban todas las fichas, ¿no? Digo, y cuando estoy hablando de las disidencias en un primer momento estoy pensando en la relación entre varones. La relación entre mujeres pasa a ser tema infinitamente después. En términos de tiempo, digo, las preocupaciones y demás era contra la relación entre varones, pero toda práctica que estaba por fuera de la heterosexualidad y que no buscaba la reproducción era sancionada. Y esto se mantiene por muchísimo tiempo, se consolida fuerte en el siglo XX y empieza a cambiar en poco tiempo, hace un cambio de nuevo revolucionario. Yo voy a intentar compartir una línea de tiempo que armé para que nos ubiquemos un poco. Cuando comparto, dejo de verlos, así que si ven que dejo de hablar o algo, péganme un grito, no me hagan una señal porque no las voy a poder ver. A ver si lo logro. Era una ventana que me fue guiando Mónica antes acá. Y ya hice el lío. A ver, esperen, déjenme ver si lo tengo acá. Ahí está. Así que debería ser ahí. Una ventana. Está. Están viendo ahí, ¿no? Alguien desmutece y cuéntame. Sí, sí, estamos viendo, pero Sí, ponerlo sí. en presentación para que la viejita vemos Sí, poco, te aviso. ahí está Medio puesta con chiquitito. toda la pantalla. Dale. Bien. Si nosotros miramos lo que fue el siglo XX, ¿sí? Hay un enorme periodo, hasta yo les diría hasta bien entrada la década del 60, que fue un momento de invisibilización de todo lo que fuera, que esté por fuera de la heterosexualidad. ¿Sí? De invisibilización es, las personas tenían que esconderse, no se podían mostrar, no se hablaba de esto y demás. Esto tiene una serie de hitos, una pequeña primavera muy chiquita de visibilidad. En 1968 aparece una primera agrupación en nuestro país que se llama Nuestro Mundo, que está conformada por un integrante de lo que era el gremio de correos y telégrafos en ese momento, en el Correo Central, que lo echan por ser gay y su gremio, en una enorme, hermosa lucha, esta persona pertenecía a un partido de izquierda y demás, y su gremio también lo echa, justamente por tener la peste capitalista, lo que se llamaba en ese momento. Y funda una agrupación, Nuestro Mundo, que después en 1971, junto a el movimiento lesbos feminista y de lesbianas especialmente, panteras negras y demás, forman el Frente de Liberación Homosexual, que tiene un periodo de mayor, digo, se mueve en la clandestinidad, entre muchas comillas, pero tiene cierto periodo de visibilidad. En 1973 fundan la primera revista que se hace en Latinoamérica, que se llama Somos, que tiene solo 8 números y que si uno las mira, si a alguno le interesa se las puedo pasar también porque las tengo digitalizadas, pero tienen, o sea, las personas que escriben no ponen su nombre y apellido sino las iniciales. En la contratapa dice algo así como, esta revista te fue dada en mano, por favor hacerla circular. Digo, tiene toda una lógica de clandestinidad. En 1975 se nombra como comisario general a Margarid, más conocido en la jerga gay y demás como la tía Margarita, y empieza a hacer lo que son campañas de moralidad. Estos procesos de visibilización, digo, de
del Frente de Liberación y demás se caen a pedazos con la dictadura. Digo, piensen que estamos hablando de un país en el que la sociedad entera está bajo sospecha. La dictadura lo que hace es destrozar todo movimiento, especialmente, bueno, no especialmente, todo movimiento que luche por alguna cosa cercana a un derecho, y en este caso también el Frente de Liberación Homosexual y demás. Hasta en el 76, en el 83, perdón, termina la dictadura, sigue un momento de enorme invisibilización, pero las cosas no cambian para las disidencias sexuales. No es que en el 83 se armó la marcha del orgullo, salieron todos felices. Por el contrario, en las elecciones del 83, las dos fuerzas que se reparten el 98% de los votos se niegan a incluir en su campaña cuestiones que tengan que ver con los derechos humanos de las personas LGBT, de las personas gays, lesbianas y demás, y sigue un proceso de invisibilización que se interrumpe de manera poco feliz a mitad más o menos de los 80, que es con la pandemia del HIV. Digo, ahora, ¿qué pasa con esa pandemia del HIV? Todo lo que era identificado, ¿se acuerdan que recién decíamos como raro, enfermo? Se corrobora. Digo, lo confirma entre muchas comillas, digo, sabemos que no es así, pero ¿cómo empieza a ser nombrada? Peste rosa, cáncer gay, castigo divino. Si llegan a ver en el gráfico debajo en la parte de abajo hay el titular de Crónica, uno de las tapas de Crónica, que dice otro muerto más, o algo así, por la peste rosa en la Argentina. Digo, y ahí empieza a haber una visibilización, pero una visibilización poco feliz. Digo, en los medios de televisión se burlan, digo, recuerden el personaje de Matrimonio y algo más de El Mariposón. Digo, es toda una burla que además castiga a las personas gays y se burlan de una manera básicamente misógina, porque lo que hacen es compararlo con una mujer y eso es terrible, ¿no? Digo, el chiste cuál es, sos como mujer, ¿no? Y eso ya es como un castigo en sí mismo. Ahora, eso hace que se empiecen a agrupar nuevamente algunas personas y empieza a surgir lo que es la Marcha del Orgullo en 1992, es la primera que se hace, y en esta Marcha del Orgullo, básicamente, si uno ve las imágenes, están todos con máscaras para no ser vistos, porque si no los iban a echar de sus laburos y demás. Hasta el 98 están presentes los edictos policiales que hagan recién en 1998. Los edictos policiales lo que permitían es que las personas sean encarceladas sin que intervenga la justicia. Y hay un edicto, o un artículo de un edicto, que es el segundo H, que las personas con las que yo trabajé cuando hice la investigación esta sobre diversidad sexual en la vejez y demás, lo sabían repetir de memoria. Literalmente, llego a lo que dice ese edicto, primero por el relato de las personas y después por leerlo. Porque se lo acuerdan de memoria, porque ellos te dicen siempre, me metieron preso por el segundo H, que era prohibido fornicar a precio. Digo, básicamente en lo que consistía ese edicto es que podía llevar una persona, decía que esté vestida con ropa diferente a su sexo, género, olvídense en ese momento, por supuesto, y que además se podía llevar preso sin juicio a cualquier persona que esté en conquista sexual, de levante, básicamente en la calle. Es lo que usa la dictadura para, comillas, mantener la ciudad limpia de putos y putas, cierro comillas, así como decía, y llevaba presos a las personas gays y demás, a caseros. La historia siempre tiene un ribete de justicia poética y hace que a la final del Mundial Argentina 78 llegue Holanda, una de las cunas de la liberación sexual y uno de los que más daño externo, daño en el sentido más hermoso del término, le hace a la dictadura cuando empieza a hacer las denuncias, casi se niega a jugar la final y demás. Ahora, ahí ya empieza a haber una mayor visibilidad con el fin de los edictos, y en el siglo XXI hay en poco tiempo una serie de cambios inimaginables. En 2002 se aprueba la Unión Civil, que es lo que permite en la ciudad de Buenos Aires, Río Cuarto, Córdoba y hay alguna más,
Viedma, no me crean que si es Viedma o qué, eh, a las personas del mismo sexo les da un reconocimiento con otro nombre, ¿sí? Que no es, en este caso, matrimonio, y después 2010 y 2012, 2010 la ley de matrimonio, mal llamada ley de matrimonio igualitario, porque lo que hace la ley de matrimonio es dejar a las personas casarse, no hay una aparte. Primero se la llamó ley de matrimonio gay y después les agarró un ataque de corrección discursiva que también le pifiaron, y el matrimonio igualitario, inimaginable, primera, 10º país en el mundo, primero en Latinoamérica, un avance en términos de conquistas sociales, sexuales, realmente. Cuando yo entrevisto a las personas con las que hice la investigación y demás, no había uno que no llore cuando lo contaba. Lo reparador que fue eso. Y en 2012, la aprobación de la ley de identidad de género, que es para ponerse de pie y empezar a aplaudir todavía. Es la primera ley a nivel mundial que no implica una intervención con psicólogo o psiquiatra, que permite cambiar de sexo cuantas veces quiera y que permite a los menores de edad hacerlo. Digo, y eso en términos de vida cotidiana, de conquista de derecho, de ciudadanía sexogenérica, es una cosa de locos, es un avance inimaginable y tiene mucho de reparar cuestiones que se fueron dando durante muchísimo tiempo. Eh, no para entrar al debate, después si quieren debatimos, yo creo que ahí hay como una línea que se termina de completar y que falta todavía completar este año con la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo, en términos de conquistas sexuales y de posibilidad de legislar sobre el propio, o sea, gobernar uno mismo su propio cuerpo. Pero digo, esas dos son inimaginables y se dan en poco tiempo, y ahí es donde uno empieza a pensar lo impactante que es para las personas que vivieron toda su vida escondidas, que decíamos recién, tuvieron que esconderse, tuvieron que no decir, tuvieron que marcar un montón de cuestiones, y ahora de repente, no solo eso, sino hay una conquista de este tipo y es reivindicada la visibilidad. Por esas cuestiones que yo estoy acá diciendo así como rapidito y demás, es que cuando pensamos en lo que se llama el envejecimiento gay, lesbiano, trans y demás, pensamos en un envejecimiento diferencial. Se envejeció de otra manera. Eh, Hago una pequeña salvedad acá. Sé que ustedes tuvieron un primer conversatorio sobre cuestiones trans. Yo no es que no me atrevo a hablar de envejecimiento trans. Ustedes saben la expectativa de vida de las personas trans: 35 años. O sea, no llegan ni siquiera a la adultez. Digo, después uno puede discutir, digo, sabemos que sí, que hay personas que sí, pero digo, en términos sociodemográficos, el daño, la ciudadanía de segunda que durante mucho tiempo tuvieron. Por eso ahora, cuando pensamos en el cupo trans y demás, digo, cuando uno escucha, miren, hace muy poquito en la universidad que yo trabajo se aprobó. Yo no sé si debería contar esto, pero estamos en confianza. 48 horas antes no teníamos los votos. Literalmente no los teníamos. No llegábamos. Porque ¿cuál era la excusa? La excusa básicamente era, pero si no hay nada que se los impida. Y vos decís, ¿sí? ¿No hay nada que se los impide? Los echamos de las instituciones, no les abrimos la puerta de las escuelas, nos burlamos hacemos, digo, ¿en serio no hay nada que se los impide? O sea, la vida entera les impide llegar. Los expulsas, o por eso pensar en esto es muy importante, y lo mismo la educación sexual integral, que ojalá algún momento se termine de cumplir, de, de, de implementar, y que involucre a todas las edades, porque la ley de educación sexual integral también involucra a la vejez. No es solo para los niños, solo para los adolescentes, solo... No, digo yo, a mí hay una frase con la que siempre hincho mucho, que es, me revienta soberanamente cuando alguien dice mi época, ¿no? Porque cuando uno dice, en mi época tal cosa, deja por fuera de esta época un montón de gente. Porque por lo general mi época se remite a los 17, 21, ¿no? Y dice, no, para, esta también es mi época. Soy contemporáneo de eso, nada más que me agarran un momento distinto. No le agarra lo mismo. A ver, el matrimonio igualitario tiene 12 años. ¿Sí? Digo, un pibe o una piba que tiene 16 y que está en plena liberación de endorfinas y todo lo que sabemos, ya nació con ese derecho conquistado. Ahora es contemporáneo,
del señor y la señora que tienen 75 y que crecieron toda su vida pensando que iban a tener que esconderse, que iban a morir solos con un gato y en el mar y qué sé yo. Yo tengo gato igual, pero digo, como metáfora lo planteo, en el mar y escondido y qué sé yo cuánto, y resulta que no es así, ¿no? Digo, entonces, ahora, lo que es les impacta de manera distinta, pero son contemporáneos, esto también es su época. ¿Cómo vamos a decir no es en mi época, como si están en la afuera? ¿No? Digo, y ahí me parece que hay una lucha por la palabra que hay que darla fuerte, ¿no? Digo, pero por ahí puede ser una sutileza, pero me parece que como sociedad nos puede pintar de cuerpo entero. Entonces, metiéndonos más en la cuestión de envejecimiento, ¿qué cuestión, decíamos que hay una vejez diferencial, ¿en qué se basa? Básicamente en algunas cosas que ya dijimos. Yo me traje algunas citas de entrevistas de las personas a las que hicimos las entrevistas, porque me parece que a veces no, me parece que siempre la voz del protagonista y la protagonista tiene que primar por sobre la nuestra. Esperen, que yo eso creo que no lo dije. Cuando yo hice mi doctorado, mi tema de doctorado es varones gays. Después lo amplié a mujeres y seguimos trabajando. Hay alguna persona de mi equipo de investigación que está por acá también. Creo que la vi a Mariela por ahí, si no me equivoco. Y en estas entrevistas lo que yo hice fue conocer las historias de vida de primero varones gays mayores de 65 años que se identificaban como gays, homosexuales, putos, de la forma en que ellos se denominan, y después lo fuimos ampliando a distintas edades y distintas orientaciones. Y una de las cosas que veíamos en la cuestión del envejecimiento es que durante mucho tiempo, como estrategia, tuvieron que callarse o que fingir. Digo, la vieja y querida doble vida, ¿no? Fingir que tenía otra familia, ¿sí? Casarse, era el amigo, la familia fingía también. Vino el tío con su amigo con el que vive hace 85 años, pero era su amigo y era nombrado así. Y vimos una cuestión diferencial entre varones y mujeres en términos generales, no digo que siempre fue así. Los varones, para variar, primero tuvimos la conquista antes que las mujeres de derecho. Muchas mujeres se asumen lesbianas después de muerto el marido. Se sacaron el paquete de encima, ahora me animo. ¿Sí? No digo que todas sea así, pero hubo tipos que pudieron separarse, romper el vínculo mientras la mujer estaba viva y asumirse. A las mujeres, para variar, les costó un poco más. ¿Sí? Les costó, pero no porque tienen problemitas, les costó en términos sociales. Era sancionado mucho peor eso. Recuerden una frase que no es usada para eso, pero que también aplica: madre hay una sola. Decís, no. Hoy podemos decir no, pero durante muchísimo tiempo nos metieron a fuego que madre había una sola. ¿Cómo vas a romper ese mandato familiar? No es moco de pavo, diríamos, para decirlo rápido y fácil. Entonces, lo que había era silencio o fingimiento. Y ese silencio era sumamente doloroso. Miren, les cito una parte muy, muy chiquita cuando les preguntamos a una de las personas. Dice, el tema era bastante conflictivo para mí. Por suerte no se me notaba. Yo rogaba que no se me notara. Me cuidaban los gestos, en los movimientos. Nunca saltó la historia. Si hubiera saltado, me moría. La verdad, me moría. Digo, de nuevo, imaginemos el impacto que es vivir con eso. Algunos recordemos, no es imaginemos la palabra, pero digo, a ver, la persona que durante años y años y años tuvo que fingir ser lo que no era, convencido además, porque se lo decía el Estado, la ciencia y la religión, que eran unos enfermitos. Hasta el 90 fue la ciencia dijo que eran enfermos. La religión hasta el día de hoy, por más que Panchito amague, después le viene otro y le dice, parece que no se pueden casar, y Pancho dice, cierto, no nos podemos casar, ¿sí? La ley hasta el 98. Fíjense, todo lo que es una autoridad para la sociedad, no acordaban en nada, solo en eso, en dar palo y palo. Otra de las estrategias fue la huida, ¿sí? Una de las características de las personas gays, lesbianas y demás, especialmente de los que vivieron en ciudades pequeñas, y acá lamentablemente tengo que sospechar un poco si es en pasado, yo no sé si esto nos sigue pasando, es huir a una ciudad
grande en busca de anonimato. Son muy comunes, de hecho hay autores, hay un autor que es glorioso, que es Didier Eribon, un francés, que él habla del exilio a la ciudad. Y él dice, se fueron a las ciudades. Sigue pasando mucho hoy, lamentablemente. Mientras más nos alejamos de los centros urbanos, esto no es prejuicio, digo, es muy difícil asumirse y demás, y entonces vienen a la ciudad en busca del anonimato y demás. Miren, les leo una cosa que dice una de las personas entrevistadas. Yo nací en Mercedes, provincia de Corrientes, pero vine acá de chico a Buenos Aires. Vine a la casa de unos familiares que ya habían venido. Yo nací allá y vine a los 16 años. Vine solo y mi hermano ya estaba acá y él me consiguió trabajo. Yo trabajaba y era terrible porque me cansaba, iba a un lugar, dejaba. Y dejé el ministerio donde trabajaba para salir a putañear, algo que en Corrientes no podía hacer. Ellos pensaban que yo seguía trabajando. Me iba a la misma hora y volvía a la misma hora, pero me quedaba todo el día girando en el centro. Me metía en un cine y ahí había cada levante en los continuados. Digo, fíjense cómo cuenta, esta persona, además no lo traje acá, cuenta que cuando él salía en Corrientes antes de venirse para acá, su madre nunca le dijo si era gay, aunque él dice que lo, entre muchas comillas, sospechaba. Uno sospecha un delito, pero la madre le dice que lo sospechaba. Y lo que hacía la madre era dejarle el diario abierto en las noticias donde mataban a personas gays. Entonces, y él lo recuerda porque él dice que no se decía gay y demás, él dice que eso es una yankee, algo importado, un tipo que acaba de morir, que era un sol, y él dice que eso es muy importado, que es algo muy foráneo, que él en esa época se decía entendido, ¿no? Entonces decía, un entendido fue matado y demás, y la madre se lo dejaba abierto sin decirle nada. Entonces fíjense hasta dónde llegaba esa necesidad de silencio. Además, el tipo que hace se va. Digo, sí, había venido otro familiar, un primo y demás, pero huye de ese lugar. No es que acá le haya pasado mejor, porque una de las características que yo siempre cuento lo mismo, si alguien ya me escuchó, perdón. Eh, a mí, cuando yo estaba haciendo la investigación, me llamaba mucho la atención que había algo que yo no podía explicar. Me faltaba algo de marco teórico. Había alguna cosa que no me cerraba por ningún lado. Y yo leo mucho a un tipo que se llama Feuerstein, un sociólogo, no sé si un tipo es una animalada, un prestigioso sociólogo que se llama Feuerstein, que estudia el genocidio y compara el genocidio argentino con el genocidio judío. Y cuando yo empiezo a leer, o sea, yo estaba leyendo él, algunas cosas de las que él decía a mí me servían para entender lo que me estaban diciendo los viejos que yo entrevistaba. Yo decía, no, es que cuando uno lee mucho una cosa, todo aplica, pero cuando uno está leyendo algo de psicología, que dice, la psicopatología, uno dice, ahí estoy loco, ahí, digo, no, uno empieza a hacer todo eso que leyó, lo siente como propio. Y después me di cuenta que no, que el impacto que tenía era tan fuerte que era comparable al que habían vivido algunas personas en el momento del holocausto de la dictadura. ¿No? Digo, es sumamente llamativo eso que pasa, ese daño. Imagínense este tipo que además cuando cuenta esto, me acordé porque otro de los relatos que cuenta es una vez que estaba de conquista sexual en el Gran Buenos Aires y demás, se levanta a un colimba en ese momento, por los 70, se lo lleva y después termina abusando de él en manada todo el pelotón. Y el tipo se da cuenta que eso fue un abuso en manada cuando lo está contando. Lo tenía tan naturalizado que no, digo, que no podía, ni siquiera lo había visto. Claro que lo padeció, pero ni siquiera podía contarlo. Y otra de las cuestiones habituales que pasan con las personas y que gays y lesbianas y trans y que arman un envejecimiento diferencial es el encuentro con la injuria, el choque con el encuentro con el insulto, ¿sí? Rara vez alguien es insultado por heterosexual. En la cancha no gritan, ya todos saben que fulano está de luto, son todos blancos, son todos heterosexuales. No es ese el canto. Si ustedes se acuerdan la última marcha contra el presidente anterior, al que le evito el nombre también, aparece en el Cabildo, bueno, no lo puedo evitar porque tengo que decir el nombre, una leyenda que dice Macri hetero. Y fue un escándalo eso. Digo, y porque en los movimientos gays
lesbianas y demás, siempre se insistió cuando el insulto era Macri puto, le decían, hacete cargo, es heterosexual. No nos encajes eso también, ¿no? Digo, eh, ahora fíjense cómo a nadie se lo acusa por hetero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos insultos? Todos nosotros somos insultados en algún momento y el insulto tiene la particularidad que nos hiere, nos daña y nos deja sin respuesta. Digo, porque aparece de improviso. ¿Vieron cuando uno, no sé, está cruzando un semáforo en la calle y pasa un auto, o sea, lo lleva puesto y encima del auto nos putea y nosotros queremos contestarle, se nos ocurre después de que el auto se fue y nos quedamos, y nos dice, ay, ¿cómo no me di cuenta de decirle tal? Bueno, eso nos pasa porque aparece de imprevisto. En el relato de las personas que entrevistábamos, esto no es imprevisto, esto es un organizador de la vida del día a día. Digo, los iban a insultar y como sabían que los iban a insultar, se daban una vuelta por cualquier lado, caminaban 50.000 cuadras más. Había muchísimas situaciones y esos insultos no solo son verbales y a veces eran dolorosamente de sus mismos compañeros. Miren, les leo uno de una de las personas que es uno de los fundadores del Frente de Liberación Homosexual, que yo les comentaba antes, que cuenta su ida al regreso de Perón del exilio. Él dice, em, yo pasé una situación de discriminación tan evidente, tan desagradable, y es que tus compañeros de ideales no quieran saber nada con vos. Eso es muy fuerte. Son esos mismos jóvenes que después nos cantan, no somos putos, no somos faloperos, somos soldados del FAR y montoneros. Además había un montón que si sabían que eras, eh, y había un montón de soldados que sabían lo que eran, porque además habían pasado por tu cama, pero bueno, ahí se les acababa. Yo decía en aquel momento, son todos muy revolucionarios, pero cuando la revolución se le pasa entre las piernas, ahí se acabó. Y bueno, era otra época, pero la cosa es que en ese momento yo no me la banqué y me fui. Lo que cuenta esta persona es que cuando fue al regreso de Perón, 10 metros adelante y 10 metros detrás del cartel ese que después se hizo famoso de para que en el pueblo reine el amor y la igualdad, no había nadie. Se alejaban para no ser confundidos con ellos. Y él lo relata como el acto más fuerte de discriminación que vivió en su vida. Digo, eso, el insulto y demás, hacen un cóctel explosivo que consolidan lo que se conoce como identidades discretas. Es esa persona que se tenía que ocultar para que no se le vea su deseo, se tenía que ocultar para tantas cosas que finalmente termina ocultándose entero. Construye una identidad discreta en general, ¿sí? ¿Y por qué decimos que entonces que son vejeces diferenciales o por qué, digo, porque este es el proceso de envejecimiento, es el camino hacia la vejez? Hoy es el resultado, son estos hombres y estas mujeres que están en situación de vejez. En primer lugar, creo que lo más destacable es que tenemos que entender que estamos frente a una generación pionera. Y eso es innegable. No porque sea la primera vez que personas gays, lesbianas y demás, bisexuales, lleguen a la vejez, sino que es la primera vez que de necesidad de estar ocultos pasan a ser reivindicados y pasan a ser una población a la que se les habla, se les consulta y se les pide. Digo, y esto es patear me sale decir su libreto, pero digo, lo que habían pensado que iba a ser su vejez. Iba a ser una vejez sola, solitaria, escondidos, y terminan siendo reivindicados. Lo primero que a mí me preguntaba cada una de las personas a las que fui a entrevistar es, ¿por qué te sirve lo que yo viví? ¿No? Digo, o sea, en la sorpresa de cómo ahí hay historia y en lo interesante que es reparador. Yo les decía cuando empezamos esta charla es reparadora, pero claro que es reparador. Revalorizar la historia de esa persona, escuchar lo que les pasó. Yo, un poquito más adelante, ahora ya, les voy a leer un relato de una de las mujeres, una eh, mujer lesbiana a la que entrevistamos, que es de una claridad lo que dice, de por qué es eso, porque ella dice, che, esto puede volverse para atrás, no demos las conquistas de los derechos como algo inamovible. Ella es una entrevista que se le hizo en pleno momento regresivo de Latinoamérica, cuando había más todavía gobiernos derechosos y demás, y estaba muy asustada con eso, ¿no? Digo, y es bien interesante. Digo, y pensar que esta generación es pionera es claramente un posicionamiento político.
político en términos de pensamiento político, no estoy hablando de partidario. Digo, hoy, en términos partidarios, todos los partidos, desde la extrema derecha que siempre insultó a las disidencias, hasta la extrema izquierda que siempre insultó a las disidencias, hoy todos tienen una rama de diversidad. No es eso, no es partidario en ese sentido, es político en el sentido de reivindicar una historia de vida, es que nos cuenten cómo fue, porque son verdaderos protagonistas de la historia. La segunda cosa que hace que sea una vejez diferencial es que, me parece a mí, digo, después lo discutimos, y por ustedes les parece que no, es absolutamente respetable, es que permite echar por tierra un mito horrible que hay sobre las personas viejas, y es que los viejos no pueden cambiar. Hay una idea de que ningún viejo y ninguna vieja puede cambiar, y esto lo tira al demonio y de a patadas. Esto demuestra que no es así. Armaron su vida pensando una forma de envejecer y llegan a la vejez de una forma radicalmente distinta. Digo, y esto de verdad tira al demonio un mito. Digo, miren, yo no debería contar este detalle, pero cuando yo hice las entrevistas, después de que hago la primera, la segunda entrevista, escucho a las personas y me doy cuenta que yo no les pregunté por el futuro. Digo, fíjense, yo trabajando este tema, convencido, no pregunté por el futuro, ellos me lo contaron. Digo, soy ateo como buen ex creyente, entonces vengo de formación católica. Imagínense, saqué el látigo y me empecé a dar. ¿Cómo? No me di cuenta, pero digo, está tan marcado a fuego en uno que ni siquiera a veces se da cuenta. Digo, y ellos contaban sus proyectos vitales, contaban la idea de futuro. No digo, una persona que había contado hacía una reunión, dos, tres, porque fueron varias entrevistas, que habían contado que no imaginaban la vejez, muchos de ellos con ideación suicida en algún momento. ¿No? Digo, entonces, me parece que eso es central. Otra de las cosas por lo que es una vejez diferencial es que hay por suerte, una enorme valoración del goce. Digo, son personas, o estamos frente a personas que se descubren en dos aspectos, como sujetos deseantes y especialmente, y es lo que más impacta, como sujetos deseados. ¿Sí? Digo, hay ellos hablan de moda y ellas hablan de moda, pero una revalorización. Digo, ustedes saben lo que son y si no se los cuento, los Daddy Sugar y los Sugar Daddy y los Sugar Mummy. Son personas grandes, dulce señor, dulce papi, dulce mami, que empezó siendo por una cuestión en principio que se veía como económica, pero que terminan siendo objeto de deseo. Y hay grupos en las páginas de levante sexual que estoy buscando persona mayor de 70 y pico de años, de 60 y pico de años, y están las personas con las que yo hablé al menos, están absolutamente fascinados y fascinadas con estas cuestiones. Digo que básicamente descubren que no solo se habla de la sexualidad, sino que también se ejerce. Yo a ver si déjenme ver si puedo compartir una de las cosas que dice uno de ellos. Esperen, puede fallar. Ahí está. Fíjense lo que dice A, le sacamos le cambiamos el nombre, ahora les cuento algo con esto del nombre. Es un varón que se identifica como homosexual y que tiene 71 años. Vos calculá que yo ahora tengo 71 años y hace 5, es decir, no soy bueno con las cuentas, pero eso me da 66 fácilmente, que empecé a filmar películas porno. ¿A quién medio morbosito como yo no se le había ocurrido ser estrella porno? El hecho de ofrecerte para una película y que te tomen porque le serviste hace sentir. Yo me siento Marilyn Monroe, en serio, me sorprende. Hay tipos que me mandan fotos, me invitan. Lo más lindo es que yo ahora estoy tomando conciencia que tengo más éxito que cuando tenía 50 años. Y lo más lindo es que yo a los 50 años no me sentía lindo ni sexy.
y paso una más y después volvemos a eso. No, déjenme. Walter, estás mostrando de vuelta la línea de tiempo, te aviso, que es lo que vemos. ¿No están viendo eso que leí recién? No, es Bueno, otra no importa. pestaña seguro. Listo. Bueno, Ahí está, bueno, ahora sí. igual es eso que acabo de leer. Esperen, ahí va. Y ahora nos vemos todos de nuevo. Perfecto. Lo que decía de esta persona es una persona que es contratada como actor porno. Me contaba que encuentra un aviso, se presenta, le va, y estaba fascinado con esa experiencia. Yo siempre que lo veo a él, lo cargo y le digo que yo cada vez que cuento de su historia, digo que yo me volví loco buscándolo. Y es mentira, o sea, fue de casualidad. Cuando estoy haciendo la entrevista, yo le decía a él, bueno, yo voy a usar tu nombre, y esto que les decía el nombre, voy a cambiar el nombre, todos me dijeron lo mismo, me callé toda la vida, me vas a cambiar el nombre ahora, me decían, pero es por una cuestión de regulación académica que tenemos que cambiar el nombre, pero de hecho uno de ellos vino a presentar el libro que yo escribí a la universidad, y su primera presentación es yo soy Ricardo, o sea, dijo quién era en el libro, fue lo primero que dijo, ¿no? Y este hombre cuando contaba y demás su experiencia y lo que había sido para él conseguir trabajo como actor porno, contaba lo fascinado que estaba, ¿no? Digo, claramente él lo que decía es, yo nunca me imaginé esto, ganar plata, pasarla así, y yo lo cargaba y le decía que siempre iba a decir que me volví loco buscando quién era, digo, para que me dé la entrevista. Me entero, les decía por casualidad, porque cuando yo le empiezo a preguntar, bueno, digo, voy a usar tu nombre de ficción, él me decía, no, viste, yo no tengo problemas, podés usar mi nombre artístico 1, 2, 3, 4 veces. A la quinta le dije, le digo, mira, perdóname, le digo, yo miro mucho cine argentino, miro cine argentino de la época de oro, del cine argentino me encanta, si estuviste en alguna película, soy una bestia, no te conozco. Y el tipo me dice, ¿vos ves porno? Sí, lo que ve todo el mundo, porno, 32 horas al día. Le digo, no, sí, qué sé yo. No, bueno, me dice, soy actor porno, y me empezó a contar ahí, pero fascinado de su nuevo trabajo y de toda la historia. Digo, entonces me parece que ahí hay como una grata sorpresa de el ser objeto de deseo y ser sujeto deseante. Digo, que sigue habiendo ahí goce, sigue habiendo vida, ¿sí? En la forma en que se encare, ¿sí? Digo, en la forma en que cada uno tenga. La otra cuestión que les decía es la de Proyecto Vital, se las leo directamente, lo que plantea una de las personas. Esta es una mujer lesbiana de 74 años, y está fuertemente enmarcado en esta idea de transmitir la experiencia en torno de lo que fue la lucha por la conquista de derechos sexuales. Sí, a mí, por caprichoso nomás, me gusta llamarlo siempre la conquista de ciudadanía sexual, porque creo que ahí hay algo de ciudadanía sexual que está en juego, de poder, digo, creo que fue uno de los últimos, me atrevo a decir que la última ley en la que hay conquista de derechos sin que haya restricción de otro sector. Y eso lo dice muy claro la presidenta en el momento en que lo promulga. Si ustedes miran la promulgación del matrimonio igualitario, cuando Cristina con su trajecito rosa impecable dice, me acosté teniendo los mismos derechos, me levanto, las personas tienen los mismos, yo te sigo teniendo los mismos derechos, pero otros tienen más. Una forma muy clara de explicar qué es una conquista de derechos sin que otro pierda. Aunque a veces cuando otro pierde algún derecho uno le sale una sonrisa, depende de quién es el otro. Pero acá es una muestra de lo que es conquista de derechos. Walter, Sí. te aviso que estamos llegando a la hora para poder pasar a las preguntas. Ya, dos cositas más y termino. Bueno, sí. Sí, gracias. Listo, Elena, muchas gracias por avisar. No, por favor. Miren, esta persona que habla del proyecto Vital
esta mujer que tiene 74 años, nos dice, estamos andando y dándonos a conocer porque si no la gente se olvida, porque las leyes pueden cambiar y podemos retroceder y los derechos que una conquistó junto a otros se pueden volver a cortar. Es eso. Yo a las chicas y a los chicos jóvenes les digo que no hay que hay que seguir trabajando porque hay mucha gente que no quiere saber nada con estos cambios. Es que no entendemos, no cambiamos una costumbre de 50 o 100 años, cambiamos cosas de miles de años que se fueron transmitiendo de generación en generación en generación. Hay que pensar que a veces las cosas se vuelven para atrás. Mira, yo estuve cuando estaba Cámpora, Allende, Dos Picos, y mira lo que pasó después. Siempre se puede retroceder. Por eso creo que nosotros tenemos mucho que contar y yo quiero hacerlo. Dice, contando lo que fue o por qué ella cree que hay que reivindicar esto y por qué ahí hay un proceso de aprendizaje y por qué son actores privilegiados en esta revolución de ciudadanía sexogenérica. Yo para terminar y poder pasar, como nos decía Elena, a las preguntas y demás, quiero leerles brevemente una cita de Néstor Perlonger. Para los que no lo conocen, Néstor Perlonger fue sociólogo, poeta, escritor, exiliado por la dictadura en Brasil, y escribe distintas cuestiones y en Prosa Plebeya, que es un libro en el que se recopilan muchos de sus artículos, él dice algo que yo creo y que con esto quería cerrar para abrir las preguntas. Creo que es que las viejas y los viejos lo entendieron primero que todos y en un punto creo que parte de esta proclama que él hace está claramente comprendida por estas personas. Él decía, no queremos que nos persigan, ni que nos aprendan, ni que nos discriminen, ni que nos maten, ni que nos curen, ni que nos analicen, ni que nos expliquen, ni que nos toleren, ni que nos comprendan. Lo que queremos es que nos deseen. Digo, y me parece que por ahí viene la mano, y me parece que es para estampar la remera eso. Pie de página también lo tengo digital, también se lo puedo pasar a las compañeras y así a alguno le interesa leerlo. Bueno. Bueno, muchas gracias, Walter. Yo te agradezco en nombre de todo el grupo y pasamos a las preguntas que los compañeros fueron dejando en el chat. Así que te las van a ir acercando a vos a través de una compañera. Dale, buenísimo. Gracias, Corina. Hola, Walter. Muchas gracias por tu tiempo. En nombre de todas las chicas, chiques. Acá, bueno, Elsa nos comenta, es un comentario que hace, pero que trabajó en un psiquiátrico, que trabajaba en general con personas de sexo femenino y que estaban medicalizadas, en general las pacientes, por el tema sexual. Uh-huh. Bueno, cuando yo empecé a estudiar este tema, el tema de la disidencia sexual en la vejez, me acerco básicamente por el tema de medicalización. Digo, a mí me intrigaba ver por qué se medicalizaba tanto el deseo. Digo, después decidimos darle vuelta por otro lado, pero esto es absolutamente, no quiero decir absolutamente permanente, pero hay mucha cosa como de aplacar y de intentar tapar el deseo con alguna pastillita mágica. Digo, durante mucho tiempo nos pasamos la vida tratando de fomentar el deseo con una pastillita mágica y así de repente parece que hay que taponarlo, ¿no? Digo, coincido, es una preocupación, pero es una violación de derechos humanos eso, ¿eh? Digo, y ahí tenemos una responsabilidad brutal los que somos profesionales y trabajamos en el área. Digo, pero me parece que por doble vía, por el lado de denunciarlo en el hecho de esto que está haciendo la compañera, decir, che, miren, vi esto, y por otro lado pensar alternativas. Suele ser súper complejo, porque algunas veces al poder, bueno, nada, no voy a descubrir Foucault ahora, pero digo, al poder le complica mucho el deseo y el goce, ¿no? Digamos, pero lo que no quiere decir, yo con esto no estoy romantizando las enfermedades psiquiátricas, lo que digo es, no puede ser el indicador por el que miro una enfermedad psiquiátrica, viene por otro lado, no viene por ahí solamente. Ana Claudia comenta,
la falta de cumplir las leyes, que falta cumplir las leyes del ICI, ACI Ujú. y las de cupo trans en los colegios, o en las Absolutamente. escuelas. Sí, digo, y ahí también me parece que hay una cuestión, digo, la ley, nosotros sabemos que a veces solamente o sea, se proclama y ahí queda. Eso no es conquista automática de derechos. Miren, hace mucho tiempo, no, tampoco tanto que yo, 6 años atrás, un poco, sí, 4 años atrás, no, 6 años atrás habíamos hecho, sí, 7 años atrás, habíamos hecho un proyecto que era de cuidadores domiciliarios para viejos y viejas y nosotros íbamos a capacitar, eh, fomentado en los distintos municipios, a capacitar a personas, para que sean cuidadores. Uno de los requisitos era que el 20% de ese cupo que capacitáramos, que podía bajarse hasta el 10, sean personas trans. Digo, para que tengan una formación y demás. La primera reacción de algunos municipios fue: acá no tenemos de eso. Literal esta respuesta, ¿eh? Acá no tenemos de eso. Cuando nosotros decimos, bueno, entonces no vamos a poder capacitar a nadie, de eso aparecía. El problema no lo tenían los viejos ni las viejas a las que había que cuidar. No tenían ninguna historia alguno, pero la verdad es que no tuvimos ningún inconveniente en que sea una chica trans la que estaba cuidándolos. El inconveniente venía en el imaginario de algunas mentes, no en ellos. Así que coincido, y es una enorme pelea, especialmente en estos momentos, la del cupo trans. Especialmente yo vivo en el municipio de San Miguel, fin del comunicado. Sí. Digo, a ver, un municipio que ya, si no lo saben, no se gasten en averiguarlo. Es un municipio absolutamente hostil que se declaró pro vida, digo, pero digo, el cupo trans es inimaginable acá, digo, y por más que se siga peleando y luchando y demás, pero nada, que sea inimaginable, no quiere decir que no esté ahora, no quiere decir que no tengamos que seguir peleándolo. Bueno, hola Walter. Hola, La próxima pregunta te la hago yo soy Soledad. dale, Solé. Elena, ¿cómo impactan estas dos leyes en la sociedad sobre la comunidad LGTB? ¿Disminuyó la mirada prejuiciosa? A ver, es una pregunta bien, bien interesante. Yo no sé si disminuyó, sé que hay más cuidado, que no es poca cosa. ¿Sí? Digo, creo que estas dos leyes a veces, digo, sabemos que a veces la ley va por delante de la sociedad y a veces va la sociedad por delante de la ley. Digo, la ley es consecuencia de un reclamo social. Bueno, acá no sé muy bien qué pasó. Yo creo que hay un clima de mayor apertura a las diversidades, pero creo que hay un requerimiento político en el que se sanciona que se hable mal o que se discuta a las personas LGBT. Sí. Entonces, se escucha menos. Ahora, si uno entra a algún foro de un diario y lee las intervenciones, se pone a llorar. Sí. Digo, y se pone a llorar literalmente. Yo creo que hay un enorme progreso. El hecho de que esté sancionado que el INEDI haya actuado como actuó en un montón de situaciones fue un enorme progreso, que falta un montón de camino. Dicho esto, igual creo que sí que es un enorme paso. La sanción, siempre una sanción de una ley que nos proteja y que nos cuida, en mi mirada, siempre es favorecedor. Digo, ustedes piensen que hay cuestiones hasta si quieren patrimoniales y demás que se ponen en juego, y de adopción. Digo, en la Argentina nunca estuvo prohibida la adopción de una persona LGBT porque no se le consultaba su orientación sexual. Lo que no podían era dos personas del mismo sexo adoptar un niño. No sé, si Juana estaba en pareja con María, adoptaba una, ¿sí? Legalmente. ¿Cuál era el problema? Se separaban, una se moría y demás, y el niñito, si había adoptado a Juana, María no tenía ningún derecho sobre ese pibe, ningún vínculo. Si la familia era una copada, la dejaba seguir viendo, pero si no era una copada y era menor de edad, era un temón. Entonces, en términos legales ya hay conquistas. Piensen que yo les hablaba del Frente de Liberación Homosexual. La primera proclama que hace el Frente, se llama Sexo y Revolución, lo que piden es la derogación de la institución matrimonio para todos. ¿Sí? Digo, era que nadie se case.
y pasamos en 30 años a que se puedan casar todos. Ese cambio de espíritu claramente es un progreso en términos de derechos, ¿sí? Ahora que queda camino por recorrer, no tengo ninguna duda, y no sé, digo, que sigue habiendo episodios. Bueno, a ver, digo, hoy veía una de las compañeras, Corina, está con un cartel donde está, sí, ahí está, digo, ¿dónde está Tehuel? Digo, miren, varias, digo, a ver, digo, falta muchísimo camino por recorrer. Lo que te da un poco de aliciente es que hay algún palenque donde agarrarse, pero sí, creo que seguimos siendo una sociedad, bueno, no se desarman miles de años de homofobia en 15 minutos, pero está bueno saber que estamos en camino. Saer hace un comentario que dice, sigue pasando lo del exilio a la ciudad. Sí. Se ve mucho en las universidades. Totalmente. Y yo siempre tengo la duda de si la mirada que uno tiene también no está sesgada por pertenecer a la universidad y demás, ¿no? Digo, si yo hablo de esto en el ámbito universitario, es raro que alguien salga a decir, no hablen de estas cosas, es muy raro. Digo, hay como ahí un clima y demás, pero lo del exilio, por eso yo les decía, cuando les comentaba lo del exilio, es que ojalá esté bien usado el tiempo verbal pasado, pero me parece que eso sigue existiendo fuerte en muchos lugares. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora hay una ley que ampara. Digo, cuando hay un Estado en la forma que se juegue, pero digo, con una ley que garantiza eso, vos decís, bueno, la vas a pensar 3 veces, y si no la pensás vas a tener alguna sanción, pero queda un largo camino, larguísimo camino por recorrer. Lo bueno es tener alguna herramienta que te permita como descansar ahí un poco, ¿no? Porque si no, no sé, a ver, la ley de identidad de género, por ejemplo, dice que un profesional cuando llama a una persona tiene que llamarla por el apellido, porque para preservar si ahí está en un cambio de identidad o en un cambio de género. Si yo llamo, te llaman a Giribuela, yo voy a seguir siendo Giribuela, me llame Walter o Walteria, es lo mismo, ¿no? Digo, entonces esa ley que dice eso, digo, y uno puede decir, pero no la aplican. Ah, bueno, hay que hacerla aplicar, ¿no? Claro, lo que digo es, si además la ley te deja solo y iba a decir una grosería, desnudo y en el aire, es peor. Digo, tener una ley siempre es una mejor situación que no tenerla. Patricia Peralta, perdón, voy a avisar, les comento a Walter que estábamos con Sole haciendo las preguntas, pero Sole tuvo un inconveniente con la luz, cortaron la luz. Pobre. ¿Es verdad que la militancia de los 70 no los aceptaban? Ajá, al menos es lo que dicen. Sí, claramente. Digo, de hecho, yo entrevisté a una persona en la que su grupo político, que era un partido de izquierdas, le hizo un juicio. No, sí, es verdad, perdón. Yo lo que claro. quiero decir es verdad. Afirmaste. Sí, doy fe porque mi esposo, que es mayor que yo, me lleva 15 años, era militante en ese momento, justamente de los Montos. Bueno, cuenta que una de las cosas que no se permitía, porque aparte el tipo de educación que se recibía era totalmente, de alguna manera, militarizada. Entonces, ellos eran soldados y tampoco se aceptaba amores entre compañeros, porque eso podía distraer el objetivo de la militancia. Sí. Después surge, en los años 80 y pico, el grupo de los putos peronistas, que se pone, así como nosotros dijimos la revolución de las viejas, ellos ponen esto para ponerse sobre el tapete que hay realmente militantes que, bueno, que tienen otra condición sexual, ¿no? Eso es lo que decía. Una de las personas... Yo estuve con personas que, digamos, compartí espacios políticos con personas que eran parejas y eran de los Montos, y que eran pareja, o sea, uno desaparecido, pero bueno, su pareja varón, sí, pareja sí, pero que no podías hacerte, vos estabas en una pareja, eran pareja, pero ponele que en la militancia se conoce con otro y eso
es lo que quise decir. Perdón, pero no era que no admitieran orientación sexual. Pero no podías, en la militancia, vos estabas casado y te enamorabas de tu compañero militante, todo eso no podía ser, ¿sí? Pero bueno, esa es la educación que también nosotras de alguna manera recibimos, esa educación tan estricta, tan llena de reglitas, ¿no? Pero además, chicas, piensen que hasta el 90... lo primero que había que hacer si una persona era gay, lesbiana, era intentar curarla, porque era enfermedad. Las clínicas de reconversión sexual en algunos estados de Estados Unidos siguen vigentes. En 37 países del mundo sigue siendo delito querer estar corporalmente con una persona, ni me animo a decir amar, porque no tiene que ver con el amor, tiene que ver con el deseo, que puede o no venir acompañado con amor, pero digo, estar junto con otra persona. En 7 de esos países es por lapidación y les tiran piedras. A ver, digo, en ese sentido digo que queda mucho. Y particularmente me acuerdo, una de las personas que yo entrevisté en una agrupación, la mandaron a curarse, era un varón gay, lo hicieron tener relaciones con una compañera. Digo, sí, claro, ahora esto, que es durísimo, cruel y demás, era moneda corriente. En ese sentido, digo, imaginen lo que fue vivir cuando decimos armar doble vida, ocultar, que no sea visible. Al día de hoy, hagamos la prueba de agarrar a alguien de la mano y salir caminando los que vivimos en el oeste. Y yo qué sé si la pasas bien todo el tiempo. Y digo, yo siempre cuento el mismo cuento. Digo, hace muy poquito, en la universidad en la que yo trabajo, que apoyó la marcha, que tiene un montón de cuestiones, en un aula en la que yo entré a dar clases, había un cartel que decía, fuera putos. La primera vez que leí ese cartel, lo tomé con humor, entre muchas comillas, y le dije a mis alumnos, che, me tengo que ir, porque me están echando a mí. ¿Sí? Digo, en la segunda, que fue al poco tiempo, en otra sede, en un aula, había un cartel casualmente, donde estaba dando clase también, que decía putos violines. No me la banqué, pero no me la banqué, literalmente me tuvieron que sacar, exagerado él, a llanto, a moco partido, pero aparte era, digo, sigue estando vigente, sigue estando presente eso. Digo, claro que se sanciona mucho más y demás, pero sin duda que eso sigue estando presente y que uno ve que hay mejoras, pero hay lugares en los que eso, digo, para algunos no entran al cielo. A ver, digo, ¿quieren más castigo el que crea que ese? Digo, o entra al cielo, si desea una mujer, desea otra mujer, pero no se anima a disfrutarla, entra al cielo. Ahora, si la toca, ya, dale, está bien, problema del que cree, pero en serio, suena perversote eso, ¿eh? Perdón, disculpen si haría alguna sensibilidad religiosa. Bueno, a ver, vamos a buscar otras preguntas. Hay muchos agradecimientos, Walter. Buenísimo, gracias. Mientras Mónica busca, ¿puedo decir una cosita? Respecto de lo que era la militancia y la cuestión de la sexualidad. Había también un prejuicio, pongámoslo entre comillas, acerca de que era mejor no confiar por cuestiones de seguridad. O sea, esto era algo de lo que estaba en ese subyacente, ¿no? Y hay un documental muy interesante que se llama El silencio es un cuerpo que flota. Ah, es impresionante. Un cuerpo que cae. Un cuerpo que cae, y lo recomiendo. Es una hermosura de documental, está en Netflix. Coincido, María Eva, es una de hecho, hay una colega ahí que hace una parte del reportaje, Susana Palomas, que le hace un reportaje como es, bueno, ella lo dice ahí, así que lo puedo decir, que no me acordaba de eso. Ella es una de las que le hacen juicio, le hacen un juicio por su orientación. No, es una hermosura ese documental. Sí, sí. Una hermosura. Y hay un artículo muy interesante en página 12 que habla, mi padre era un puto. Es excelente, lo recomiendo. Elsa Navarro quería hacer un comentario. No sé, no la tengo. ¿Está Elsa Navarro? Sí, hola. Hola. Bueno. Hola. El comentario era bueno, estoy muy desorientada. O sea, yo fui el año pasado alumna de Walter. Walter ya me hubiera expulsado
decía, porque estoy estuve trabajando en un SIC, o sea, la parte de diversidad. Yo trabajo con consumos problemáticos. El tema es que no sé por qué razón me empezaron a buscar por Facebook y bueno, como a solicitar, qué sé yo, como acompañamientos, cosa que yo no estaba preparada, así que me tuve que empezar a capacitar. El tema es que me empezaron a buscar personas trans de la tercera edad, o sea, que habían tenido consumos problemáticos y bueno, como que querían, a ver, bueno, ¿qué hacemos? Y me llamó poderosamente la atención algo que comentó Walter, de este hombre que estaba contento con su pornografía, que cuando empezó la pandemia, una de las chicas trans fue atacada por un cliente. Entonces, bueno, en eso que fuimos a comprar, una de las chicas trans me pregunta, Elsa, ¿vos sos abolicionista? No, le digo, no, porque me parece una discusión que no me corresponde a mí. Entonces me dice, bueno, porque ella ya tiene 60 años, entonces me dice, porque yo no tengo la necesidad de prostituirme, pero sí, de hecho, tengo 2 clientes, porque nosotras, las desde esta edad, tenemos la necesidad de tener, que sea que paguen, pero no por una necesidad de dinero, sino por una necesidad de sentirnos deseadas. Por eso escuchaba a Walter cuando comentaba y me venía al caso esto que me comentaba esta chica, decía, nosotros necesitamos sentirnos deseadas. Cuando nos pagan, sentimos que nos pagan, o sea, y nos sentimos deseadas. Esto es mucho más allá de lo que va por el dinero, porque de hecho ellas habían trabajado en Europa, tenían su posición económica y todo, y ya no lo necesitaban. Pero me llamaba esto, y bueno, yo hice una diplomatura en género, pero lo que yo aprendí realmente trabajando en campo y trabajando con ellas, y todos los días sigo aprendiendo de las cosas que me van contando, y que de repente no es lo que yo leo, y es lo que me cuentan ellas, y de primera persona. No, eso solamente quería hacer ese comentario, y que estoy todavía media perdida, como para trabajarlo. Disculpen, yo soy el cucú del grupo, así que les aviso que más o menos hasta el 35 podemos seguir con las preguntas y bueno, y después seguimos avanzando. Yo una sola cosita breve en eso que yo escuché medio para el demonio, digo, lo que dijo Elsa se entrecorta. Se entrecortó, pensé que era yo que tenía mala la conexión. Sí, yo la única cosa que digo es, pornografía no es prostitución. La pornografía es otra cosa, más allá de la discusión que tengamos sobre la prostitución. Claro. Más allá de lo que pensemos en la prostitución, que es todo un temón sobre la prostitución y sobre abolicionistas o no y demás, pero ahí era otra cosa, pero sí, digo, y entiendo que en el campo aprendemos, solo le agregaría un también. Walter, nos tiraste otro tema ahora. Otro tema. Las chicas de ATA que la tienen clarita, claro, pero es mi opinión esa, digo, las chicas de ATA lo tienen retrabajado eso, sí. Bueno, Walter, hacemos la última preguntita. Dale. Elena, ¿puede ser? De una de las chicas del grupo, y después las demás se las podremos pasar a Walter. Sí, claro, por supuesto. ¿Cuándo legalmente debe recluirse a una persona de sexo disidente por cometer un delito? ¿Dónde tienen que internarlo? ¿En cárceles de su género declarado o en cuál? ¿En cuál? Hay una cosa para tener en cuenta, la diferencia entre lo que es la identidad de género y la orientación de género. Digo, que parece una sutileza, pero no lo es. Digo, si es con la orientación, a nadie se le pregunta la orientación cuando se lo detiene. ¿No? Digo, a ninguna persona, cuando le tienes el nombre, apellido, edad, ¿te gustan los hombres, las mujeres, ambos? Digo, eso es la orientación, ¿sí? Digo, ¿hacia dónde va tu deseo? Yo de ninguna manera diría que hay que internar o lo que sea, institucionalizar, vamos a ponerlo que para hacerlo más amplio, a una persona por su orientación. En una persona, si lo que pensamos es en una cuestión de si es una persona trans o no, yo creo que o sea, si es una persona trans femenina, en la institución, en el área femenina, sin ninguna duda. Y lo que habrá que hacer es trabajar con las compañeras que están internadas,
y si es un varón trans lo mismo, para explicar que hay mujeres con pene y varones con vulva. No, digo, es eso, no digo que sea automático y que la gente, porque bueno, hay que desmontar prejuicios, pero sí, yo iría por ese lado Yo tengo entendido, porque tengo, bueno, una compañera mía es directora, está en género a nivel provincial, digamos, en el Ministerio de Seguridad, son pabellones separados, los trans. Sí, claro, pero digo, en ambas situaciones, femenino o masculino. Suponte, en geriatría no tenés. Digo, en las instituciones geriátricas no tenés pabellón trans. Entonces, si viene una chica trans que busca una internación geriátrica, ahí lo que debería primar es el género autopercibido. Y sí, un laburo fuerte con el resto si tiene problemas, ¿no? Digo. Hace otra pregunta, podés, me parece, una preguntita más y ya está. Sí, yo no tengo historia. Elena, ¿qué opinás de que existan residencias LGTB o centros de jubilados? Me encanta. Digo, yo entiendo la parte de la inclusión, que todos, que no se parece, pero me parece un golazo. Yo tuve la enorme suerte de parte de cuando yo escribí la tesis, pegué una beca está bien, 5 años atrás, en la última parte del gobierno anterior, no el de Macri, el anterior, que había una serie de intercambios de docentes afuera y tuve la enorme suerte de poder hacer una pasantía en la agrupación 26D, que era 26 de diciembre en España, en Madrid. Que es que trabajó después en residencias geriátricas para personas LGBT y demás. Fue una experiencia increíble. Digo, claro que tenemos que ir camino a una que sea integrada y demás, pero la verdad que me parece porque no fue una cuestión de segregación para nada. Te pongo un ejemplo, las viejas trans enseñaban a las chicas que estaban empezando el proceso de transición a montarse. Yo era la cosa que más disfruté en mi experiencia, ya estaba así, pero era realmente fue una cosa muy buena. No como gueto, no lo creo como gueto, pero me parece que está, y creo que la institución Puertas Abiertas, por ejemplo, está refuncionando, que además empezó de una manera, empezó a abrir las puertas mucho después y está haciendo un trabajo realmente genial. Yo reivindico fuerte esos espacios. A modo de transición. Exacto. Sí, digo, yo siempre insisto lo mismo cuando pensamos en la discriminación negativa. El día que lleguemos a una sociedad absolutamente igualitaria, que es nuestra meta y en la que todos nos amemos, literalmente lo digo, ahí podremos bajar las discriminaciones positivas. Era mi pelea con el cupo trans. Era, bueno, pero ¿por qué hay que hacer una discriminación? Si pueden venir a trabajar igual. Bueno, dale, cuando puedan, cuando nadie las insulte por la calle, cuando el mundo esté resuelto, sea justo, los unicornios pasten felices en las praderas naranjas y demás, cuando todo eso pase, ahí hagámoslo temporal, hasta que logremos la igualdad, ¿no? Digo, una vez que la logramos, dale, bajamos todas las leyes, pero mientras tanto, tirarle un centro. A mí me parece que está bueno eso. La verdad que las políticas reparadoras, siempre, en mi humilde entender, siempre están buenas. Bien hechas. Bueno, Walter, el resto son todos agradecimientos. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno. A ver, ya vamos llegando al final, de acuerdo a la medición del tiempo que nos dimos y que Elena se encargó de que pudiéramos respetarlo. Me queda cerrarlo. Y la verdad que me aparece esta cosa de que, bueno, muchas de nosotras venimos de tiempos donde los prejuicios, los tabúes nos atravesaron. Hicimos muchos esfuerzos para acompañar a nuestros hijos, hijas, hijes, a transitar un tiempo de profundos cambios, ¿no? Acompañamos sus luchas, luchamos nosotras a la par, nos permitimos interpelarnos, cuestionar esas verdades que estaban dadas como únicas, rompimos algunos estereotipos, pero vamos por más. Y muchos cambios pendientes hay todavía. Por eso
porque nos reconocemos activas, protagonistas, deseantes, sujetas políticas. Queremos integrar las miradas diversas y plurales. Así que muchísimas gracias, Walter, por el aporte, por la sencillez con la que te expresaste, por la calidez de tu presentación. A todas y todos y todes los compañeros y compañeras que estuvieron participando en este encuentro, a las compañeras de la Revolución de las Viejas, aquellas que asumieron alguna tarea para que esto saliera lo mejorcito posible, le ponemos mucha onda, muchas ganas, y para terminar, tenemos una de las compañeras que es una actriz, y que ha grabado un poema precioso sobre un tema que hoy nos ocupó. Así que la invitación para cerrar, aquellos y aquellas que se animen a cerrar los ojos para dejar que nos atraviesen esas palabras y esa música que nos va a acompañar en el cierre, invitamos a eso, ¿no? A la escucha, a agudizar la escucha, cerrando los ojos, y vamos entonces a escuchar el cierre de este encuentro. Todo tuyo, Mónica. Sí, ya acá ya arrancó. Bien. No se escucha, Moni. No, ya me doy cuenta que no avanza. No sé por qué, a ver. Si es mi internet o qué. Porque hoy lo escuchábamos bien. Sí, hicimos una prueba y salió bien. Pero puede fallar, como siempre. Ahora que dejo... Adriana, vos por las dudas prepárate para leerlo en vivo si falla. Si no salimos con Mariela Rossi, no se anima Adriana. No, quedó cortado. No avanza. Qué macana, bueno. A ver si vamos a otro... No. No, abra los ojos, yo les invité a cerrar los ojos. Que se van a dormir. Para, si no, para. Digamos, acá tengo... A ver. Bueno, ahí va Adriana. Bueno, ok. Sobrevivientes. De Rosa Vázquez. Yo conozco tu locura, porque también es la mía. Somos locas, rebeldes, locas de estar vivas, locas maravillosas, estrafalarias, floridas, ovejas negras descarriadas, sin remedio, vergüenza de la familia. Esas de seda fina, amazonas del asfalto, guerrilleras de la vida, locas de 1000 edades, llenas de rabia y gritos, buscadoras de verdades, locas, fuertes, poderosas, locas tiernas, vulnerables, cada día una batalla, una norma que rompemos, locas, solas, tristes, plenas, mujeres locas, intensas, locas, mujeres ciertas. Bueno, gracias
Adriana. Muchísimas gracias. El cierre estaba preparado, pero bueno, la tecnología a veces nos juega estas pasadas. Adri, gracias. El audio no fue el mejor, pero bueno, fue un encuentro realmente que valió la pena compartirlo. Muchísimas gracias por este tiempo. Nos estamos despidiendo. María Eva, ¿querés decir algo? Quiero agradecer profundamente a Walter y vuelvo a repetir por su sensibilidad, por la magnífica persona y profesional que es, la capacidad de escucha y de poder justamente habernos trasladado estos saberes que se intuyen, se sufren, muchas veces se desconocen, pero como también él planteó y reivindica, se están viviendo otras épocas. Así que agradezco infinitamente la presencia de Walter y de todas por haber hecho posible estos momentos. Y lo vamos a seguir, porque creo que vale la pena continuar con estas posibilidades. Muchísimas gracias a todas. Y a todos y a Walter. Una cosita muy chiquita, de verdad, muchísimas gracias a ustedes, lo que sea, lo que necesiten, lo que pueda uno sumar. Yo soy una vieja revolucionaria más a partir de hoy de Zona Oeste, así que acá estamos. El libro que prometiste. Listo, y va para allá, sin duda. Chau, chicas, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Todo el cariño.